salvedad muy significativa para comenzar a charlar, para contarles desde dónde hablo, que es que yo no formo parte del sistema educativo argentino, es decir, yo no doy clases, yo no estoy dentro del sistema. Con lo cual, eso me da más libertad para hablar, pero menos conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Aparece la gigantesca figura del maestro de América, que es Domingo Faustino Sarmiento, que comienza a crear escuelas después de haberlo vuelto loco al gobernador Bartolomé Mitre, a quien todos los días iba a ver a su casa a la hora del desayuno para decirle lo importante que era que el pueblo se educara. Y Sarmiento logra ser nombrado primer director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que aún hoy se sigue manteniendo el cargo en la provincia de Buenos Aires, el de director general de escuelas, le agregan a veces de educación y cultura, pero la idea del director general, el director, está presente. Y Sarmiento, que cuando asume su presidencia había 50 escuelas en el país, se retira dejando en el país 1000 escuelas. Pensemos que no llegaban a 2 millones los habitantes del país en ese tiempo, y luego la misma tarea de horadar el carácter de los que mandaban la lleva a cabo con Julio Argentino Roca, que crea el Consejo Nacional de Educación en 1881. Un detalle que es importante decir es que el Consejo Nacional de Educación es anterior a la Ley 1420. Y en 1884 la Argentina pega un salto que la pone a la vanguardia de la educación en el mundo, cuando la Ley 1420 crea el sistema estatal de escuelas laicas, gratuitas, obligatorias y normalistas, es decir, que tengan por finalidad la imposición de normas. Normal, cuando uno lee las escuelas normales, siempre está la broma de por qué serán normales, porque establecen normas. Esa fue la idea. El sistema educativo argentino se basó en una ley que solo los países comunistas impusieron en la historia, que fue la obligatoriedad de la enseñanza con sanción a los padres para aquellos chicos, a los padres de aquellos chicos que no cumplieran con la escuela. La ley 1420 dice que si un chico falta 2 días seguidos, al tercer día se multaba al padre. Y si faltaba una semana, lo llevaban preso, ¿no? Es decir, hoy suena como una enormidad, pero entendiendo el contexto, era poner a la educación como la prioridad fundamental de la República. Y esa imposición estatal de un Estado que prácticamente no existía, que se iba creando, a la Argentina le hizo muy bien, porque puso a la educación como una prioridad y una política de Estado que hace que hoy sigamos discutiendo sobre la educación con una pasión y una vehemencia y una, continuidad que no se da en otros lugares del mundo. Yo a veces hago la prueba de preguntar, ¿quién está contento con el sistema educativo argentino? Levante la mano. Siempre pasa esto, nadie. Es decir, tenemos una insatisfacción con el sistema, que es muy interesante cuando uno lee diarios de 1900, 1920, 1940, 1960, porque nunca estuvimos satisfechos con el sistema educativo. Es decir, esa aspiración a la perfección del sistema educativo hizo que estuviera siempre en discusión. Esa educación primaria de la Ley 1420 va a tener un salto al sistema educativo secundario a partir de la discusión de la ley que no salió de Mañasco, la creación de las escuelas de artes y oficios, la instalación de colegios nacionales en todas las provincias, los colegios normales, que son, digamos, como semillas en todo el país. No hay pueblo que hoy tenga 30.000 habitantes en la Argentina que no tenga su escuela normal o su escuela nacional. De hecho, es muy gracioso ir a muchos pueblos en que, sí, el nacional,
que no es nacional hace 40 años. Sin embargo, sigue siendo el nacional. Y después, en 1918, esa aspiración igualitaria que significó la Ley 1420, la discusión de la Ley Mañasco, se concreta con la reforma universitaria, universalizando los 3 niveles de educación. La Argentina fue pionera en el mundo en la creación de un sistema de cogobierno en las universidades, cuando docentes, graduados y profesores, se decía en aquel entonces, profesores, graduados y alumnos pudieron participar del gobierno universitario. Hace 100 años, 98 años ahora. El Ministerio de Educación se crea en 1949. Es decir, hasta ese momento las escuelas eran consideradas estatales, pero fuera del manejo de los gobiernos. Y ya llegando a estos 25 años, que es de lo que tengo que hablar, les pido disculpas por esta introducción, es muy interesante porque estos 25 años prácticamente coinciden con el inicio de las discusiones que llevaron a la sanción de la Ley Federal de Educación, que fue en 1993. Y coincide también con el proceso de descentralización mal llamado, aquí expreso mi opinión, mal llamado de federalización, que significó la entrega a las provincias de los sistemas educativos nacionales. Se les transfirieron las escuelas primarias, luego las escuelas secundarias, y coincidió eso además con la generación de una enorme cantidad de universidades en todo el país, donde hemos llegado a extremos. Entonces, en estos 25 años, detrás de un discurso que tenía que ver con hacer federal el país, lo que hicimos fue destruir la estructura nacional mejor armada a lo largo de un siglo que tenía la Argentina, que era la educación pública. Porque allá por mí, yo ya estoy entrando en los umbrales de mi vejez. Yo hice mi escuela primaria de 1970 a 1976, años interesantes. Hice mi escuela secundaria del 77 al 81, mucho más interesantes, estoy siendo irónico. Y después empecé a estudiar en la universidad del 82 en adelante. Hoy me acordaba cuando estaba preparando esta idea, yo en el año 1973, el año de Cámpora, de Perón, año fuerte si lo hubo en la historia argentina, mi maestra era comunista, Margarita, me acordé hasta el nombre. Fue una impecable maestra, porque yo cuando terminé 4º grado supe todo lo que tenía que saber para poder ir a 5º y no tener problemas. Es decir, era una maestra comunista en un contexto político totalmente contrario a ella y en un contexto social, pero que no dejó de lado en ningún momento su condición de maestra. Me acordaba de esta anécdota porque es importante, porque aquí entraban los 3 grandes elementos que hacen la educación, o los 3 grandes sectores que hacen a la educación. El fundamental sin el cual no existe educación, que es el alumnado, el que tiene la tarea profesional de ser responsable, que es el docente, el maestro, y la familia, que es la que permite que haya chicos y los manda al colegio. Si algo tiene que ocurrir y tiene que ser sano, es que si llegamos a ser unánimes en las opiniones, se acabó la educación. Es decir, tenemos que tener la capacidad de discutir las diferencias porque no estamos conformes con la educación. Entonces, todos los abordajes tienen algo de verdad, todos los abordajes tienen algo de certeza y todos los abordajes tienen algo equivocado. Eso lo tenemos que aprender cada uno de nosotros porque
quizá es la práctica que más nos está costando a los docentes, a los maestros, a los alumnos, que es discutir. Quiero aludir a algunos números para que a partir del diagnóstico podamos evaluar qué ha pasado aquí y qué está pasando. Cada año, cada generación tiene cerca en la Argentina de 800.000 personas. En la Argentina nacen por año 850.000, 900.000 personas, que por lo tanto van subiendo. De cada 900.000 argentinos que hoy cumplen 18 años, solo terminan el colegio secundario 450.000. De cada 100 chicos, solo 50 terminan el secundario, que es una obligación legal. Es decir, la sociedad debería plantearse que qué es lo que está haciendo esta sociedad, que la mitad de la población que tendría que salir del colegio secundario no sale del colegio secundario. Pero esto sería un tema social. Y acá sí es un tema que tiene que ver con nosotros, con ustedes, con quienes estamos en el sistema educativo. La mitad de los que terminan el colegio secundario no saben leer. Porque si uno lee y no entiende lo que lee, no sabe leer. Sumar y restar les hace más fácil por el tema del manejo del dinero, que es, digamos, aún una persona analfabeta, que hoy prácticamente no existe, se sabe manejar con el dinero porque si no, no podría vivir. De cada 100 chicos, solo 10 reciben títulos universitarios. Siempre yo recuerdo una anécdota de Juan José Castelli. Juan José Castelli en Chuquisaca estaba dando un gran discurso para levantar al Alto Perú contra el Imperio Español. Y entonces hace un discurso largo de 1 hora sobre los beneficios de la libertad. Lo hace en aymara, él hablaba aymara, y cuando termina con una pregunta retórica. Así que lo único que me queda por preguntarle, querido pueblo del Alto Perú, es ¿cuál es su mayor deseo? Y él lo que esperaba es que la gente gritara libertad, libertad, libertad. Terminó y dijo, ¿qué es lo que queréis? Aguardiente, aguardiente. Y ahí Castelli reacciona como tenemos que reaccionar nosotros. En vez de decir, qué bárbaros, no me entendieron, dijo, ¿en qué nos estaremos equivocando? Es decir, Castelli asumió para sí la responsabilidad de que ese discurso no fue entendido. No es la gente que no me entendió, es que yo no me hice entender. Y este es quizá un desafío de la tarea educativa. Cuando nosotros damos un título a un chico que no sabe leer como corresponde, le estamos mintiendo al chico, no es que nos estamos mintiendo nosotros. Y una cosa que es muy interesante como apreciación, de cada 10 títulos universitarios, solo uno es de una familia un integrante de una familia de lo que hoy consideramos pobre. La educación pública en estos 25 años ha declamado como propósitos la inclusión, ha proclamado como propósitos la universalización y ha proclamado como propósitos la calidad. Y yo no quiero ser malo, pero creo que no logramos ninguna de las tres cosas. Yo cuando iba a la escuela, años 70, yo podría decir como de mérito hacia mí que yo fui a la primaria de la misma, que era la escuela donde había ido a la primaria Isabelita. Así que, digamos, de esa escuela salió todo tipo de gente, ¿no? Incluyéndome a mí. Pero yo en la escuela era compañero de 2 chicos que eran multimillonarios.
Y cuando digo multimillonarios, digo multimillonarios. Hoy no hay multimillonarios en la escuela pública. Es una excepción de alguien que haga un ejercicio, digamos, ideológico de decir yo confío en la escuela pública y lo mando allí. Es más, cuando yo digo que mando a mi hija, que todas mis hijas han transitado por la escuela pública, hay gente que no me cree, gente que me dice que si no es un discurso que hago. Yo a mis hijas hasta hoy pude enviarlas a la escuela pública, vivo en la capital federal y viví siempre aquí. Esta idea de la sociedad argentina que estaba representada en cada aula, al lado de los dos multimillonarios estaba yo, que era el hijo de un contador público nacional, y estaba el hijo del portero de mi casa, del encargado. Vieron que en la Argentina le hemos puesto un especial énfasis a no decir cosas inapropiadas. Entonces, hablar de maestros parece ser algo demasiado complejo. La cuestión es que el aula al que yo iba, donde había chicos judíos, musulmanes, ortodoxos y la mayoría católicos, es decir, el aula que yo cursé en el colegio, en la Escuela Granadero de San Martín, Escuela 30 del Distrito Escolar Noveno, era una fotografía de la sociedad. Hoy, las escuelas públicas y las escuelas privadas, en ningún caso la escuela, el aula, es una fotografía de la sociedad. A pesar de que todos nosotros levantamos sin duda las banderas de la inclusión, de la universalidad y de la calidad educativa. El sistema educativo argentino está en crisis, al menos por los resultados que tiene. Nosotros no estamos dándole a los jóvenes, no le estamos dando a los alumnos el entorno de tipo material y el entorno de tipo educativo que permite prepararlos para enfrentar el futuro como corresponde. Lo que nos enseñan estos 25 años de educación desde que se empezaron estas jornadas internacionales y estos 25 años de vida democrática en la Argentina es que, a mi entender, es importante que pensemos en discutir los temas con absoluta honestidad intelectual, que enfrentemos aquellas cuestiones que no nos gustan y que creemos que puedan mejorar, y fundamentalmente este desafío implica, a mi entender, un orden que es la prioridad política, que vuelva a ser la educación la política de Estado de la Argentina. Creo que no lo es, más allá del discurso, que los maestros se conviertan nuevamente en el centro de la educación argentina, porque siendo los maestros el centro de la educación argentina, eso va a permitir que los alumnos se conviertan en grandes ciudadanos y grandes personas luego de pasar por ese tamiz que sin duda tiene que ser inclusivo y no exclusivo, que es la educación pública. Me parece bien que charlemos ahora y que ustedes puedan preguntar aquello que ustedes quieran. Yo alcanzo... Se acercan... o si no, a ver si los escuchamos. No sé, yo quisiera decir algo, estando acá en la mesa. La educación secundaria en la Argentina es obligatoria desde el 2006. O sea que si nosotros tenemos esos números, no en calidad, en cantidad, son números apreciables. Porque la ley 1420, que se sancionó en la época de Roca. Recién se logró la universalidad de la educación primaria en el primer gobierno de Perón. O sea, 50 o 60 años después. Yo pregunto, una sociedad que ha aceptado los barrios privados, que ha aceptado el shopping, que ha aceptado el VIP en absolutamente todo, desde un bar hasta las más altas élites, ¿no es hoy
la escuela un retrato de la sociedad, no la sociedad que esperamos ni la sociedad que añoramos, pero la que tenemos. Hoy la escuela no es lo mismo, no hay un lugar para unos y un lugar para otros. ¿No ha ido llevando la sociedad a esto? Respecto a lo que usted dice, es muy buena la pregunta, pero yo creo que es cierto que el barrio cerrado genera... Yo hace poco tiempo fui a un barrio cerrado en la zona de Berazategui, donde había gente que hacía 8 meses que no salía del barrio, porque tienen el supermercado dentro del barrio, la escuela dentro del barrio, el teatro dentro del barrio, lo cual es una, a mi entender, aberración social, ¿sí? Pero sigo creyendo que la mayor parte de la población argentina, ¿sí? Sigue viviendo en esa suerte de sociedad que yo viví. Uno parece sonso, pero en 1973 la estadística oficial de pobreza daba que en la Argentina había un 4,2% de pobres. 4,2% de pobres, 1973. Y, digamos, la sociedad estaba menos estratificada. Es decir que es cierto que puede haber una tendencia a eso, pero me parece que en la educación esa estratificación se ha hecho mucho más evidente que en el resto de la sociedad. Mi hija va a pongo el ejemplo, como ejemplo no es generalizable, pero va a un jardín en Caballito, frente al Parque Centenario, un edificio espléndido, pero el 52% de los que van al colegio son pobres. Es decir, y en el barrio los pobres son el 8%. Es decir, el barrio no está reflejado en la escuela del barrio. Y eso se nota. Y lo que sí han desaparecido de las escuelas públicas, no de las escuelas públicas, han desaparecido la gente que pertenece a los sectores económicamente en mejor situación. Hoy, si uno hiciera esto se ve claramente en que en las escuelas del barrio de La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas van los chicos que vienen de la Villa 31, que vienen de la Villa Saldías, y no van los chicos del barrio. Sí, cuando usted habla de esta estratificación y de esa escuela a la cual iban los distintos sectores sociales, creo que lo que está quedando fuera del análisis es que esto tiene que ver con un modelo económico, con un capitalismo perverso, con la globalización. Esa estratificación tiene que ver con eso. Entonces es muy difícil recuperar, porque ponemos a la escuela como ejemplo de algo que se perdió, pero en realidad la que lo perdió fue a causa de un modelo económico. No entiendo el análisis realmente. Bueno, le voy a poner un ejemplo contrafáctico. El capitalismo fue el modelo de desarrollo de la Argentina desde 1853 hasta por lo menos 1946. Un modelo capitalista, librecambista, que sin embargo generó las condiciones de la educación más inclusiva que hubo en Latinoamérica. O sea, cuando Roca firma hacer universal la educación, está generando su propio final de época, porque con el pueblo educado, eso significaba que en algún momento la élite gobernante dejaba de serlo, y fue lo que pasó en el 16. En el 16 el pueblo educado por la ley 1420 expulsó a los conservadores del poder. Esto no tiene una explicación que no sea el hecho de que la generación del 80 pensó en sus intereses, pero también pensó en un país que la superara a sí misma. Si no, digamos, no se puede entender que una élite genere las condiciones educativas para que se acabe con el poder de la élite. Es decir, un pueblo educado siempre aspira a condiciones de vida política, social y económica mejores para sí mismo. Hay una anécdota muy famosa de cuando Sarmiento viene de Europa y llega a Chile,
que el presidente de Chile, Sarmiento, va encantado y le dice, lo que hay que hacer es lo de Estados Unidos. Él había ido a Europa, a Estados Unidos, y dice, en Estados Unidos la educación es universal, y el presidente de Chile, esto está documentado, le dice, pero Sarmiento, usted no nos entendió. ¿Desde cuándo a las élites de Chile le puede interesar que el pueblo sea instruido? Yo lo mandé para que usted pensara un sistema de instrucción para nuestros hijos, no para el pueblo. Se lo dice con brutalidad. Presidente Montt de Chile en 1848. No nos interesa un pueblo educado, nos interesa una élite educada. La generación del 80 en la Argentina optó por el pueblo educado. De hecho, en Soy Roca de Félix Luna, él dice, en boca de Roca, que los dos elementos que hicieron de la Argentina una sociedad como la que fue hacia mediados del siglo XX, estaba basada en dos elementos. La ley 1420, que no discriminó en el origen de la persona para darle educación, y el conventillo, donde se mezclaron todos. Una frase brutal, dicha desde, si ustedes quieren, desde la oligarquía o desde la aristocracia, pero en realidad, contestando concretamente a su pregunta, yo descreo que los sistemas condicionen de tal manera que uno no pueda hacer las cosas bien.